La primera entrevista en el estudio, la segunda del programa. Ahí está. Como ustedes saben, Mario Vergara se prepara para disputar la interna del Frente Amplio este año con una impronta autodefinida como sereñista. Además de las polémicas que en los últimos días generó con sus publicaciones en Twitter, hablando sobre la tragedia de los Andes y sobre la revolución cubana, también se ha dedicado a hacer algunas propuestas sobre seguridad, así que para saber cómo está parado de cara a la campaña, y desarrollar algunos de estos puntos es que ya recibimos en nuestra mesa a Mario Vergara. Bienvenido, muchas gracias por estar. Muy buenos días, un gusto estar Bienvenido. con ustedes. Gracias. Vergara, en los últimos días hubo alguna declaración que hablaba de tener humildad para encarar el tema de seguridad, porque en los últimos años nadie ha podido solucionar el problema. Y en ese sentido, tú planteaste que habría que hacer un diálogo serio entre todos los partidos. ¿Por qué no funcionó el diálogo anterior, el que hubo hace poquito tiempo, en el que hubo un documento y finalmente no, el Frente Amplio no lo apoyó, Cabildo Abierto creo que tampoco lo apoyó? Bien, primero la cuestión general, Sí. como tú decís. El tema de la inseguridad, del delito, de la penetración del narco en los barrios, y vaya si ahora lo atamos obviamente a otra escala, como bien decía Javier con el caso de Ecuador, pero sí de que si esto sigue avanzando, los riesgos... Es imposible no reflexionar que está pasando en el continente. Exactamente. La penetración del narco, hoy por hoy está generando mucha más alarma en la sociedad uruguaya que hace un tiempo. Es un tema entonces que le es extremadamente caro a la sociedad uruguaya, con todas las implicancias que la penetración del narco genera en la destrucción de tejido social, en la ruptura de procesos educativos, etc. Ni que hablar en la posibilidad o la potencialidad de desarrollar niveles mayores de corrupción, de penetración también en las estructuras del Estado. De todo eso nadie está vacunado, pero tenemos que prevenirlo. Hay que aprovechar las fortalezas que tiene la institucionalidad uruguaya para combatir de la mejor manera posible esos procesos. Yo sí digo que todos tenemos que tener la humildad de entender que nadie tiene la varita mágica para resolver este problema. No es cuestión de un partido ni un gobierno. Nadie puede pensar que ese es un tema que se va a resolver en unos pocos años en una administración de gobierno por parte de un solo partido político. Sería demagógico plantearlo en esos términos. Por eso es que yo entiendo que ese es un tema que no debería ser parte de la disputa como botín electoral, como creo que lamentablemente fue en instancias anteriores. 2019 todo el mundo tiene muy fresca la idea de que cualquier cosa que pasaba en el país se terminaba en la caricatura del renunciá Bonomi, como si desde la oposición se tuviera la sellada, la varita mágica que era subir penas y fortalecer la represión. Evidentemente esa estrategia también fracasó y por lo tanto creo que todos tenemos que tener la humildad como para entender que es un tema muy delicado para la sociedad, que nos obliga como sistema político y social a sentarnos alrededor de una mesa, a buscar estrategias para el combate de estos temas que atraviesen las administraciones de gobierno, ¿sí? Lo que Sereñi llamaba políticas de Estado, estrategias de largo plazo, orientaciones, en el marco de un acuerdo. No quiere decir que todos veamos de la misma forma los temas de seguridad, porque si todos lo viéramos igual no precisaríamos acordarlo. Tenemos diferencias, eso no nos inhibe de decir, bueno, las políticas de seguridad que este gobierno lleva adelante, a nosotros, por supuesto, nosotros discrepamos, ¿verdad? Porque se necesita una política integral en seguridad, que involucre no solo la represión, sino también la prevención, la inteligencia policial, la rehabilitación, otras áreas como el combate al lavado de activos, que es la forma en que los narcos blanquean sus ganancias, y además en una interacción con otras políticas, porque es imposible visualizar estas cuestiones de seguridad y narco separadas de lo que es la fragmentación social, ¿verdad? Y los temas educativos. Entonces, sobre ese paquete de cosas nosotros sentimos que no pueden ser motivo de botín electoral, de caricatura. ¿Te parece que no va a estar en la campaña este tema? Sí, va a estar probablemente. El tema es cómo esté. Ojalá que esté en clave de busquemos el diálogo, el acuerdo. En estos temas hay tantas otras cosas sobre las cuales podemos discutir hasta cansarnos, ¿no? Entre el gobierno y oposición,
que bueno, estos temas no pueden tener esa lógica de botín electoral. Y la segunda parte de su pregunta no la voy a eludir, porque además creo que en esta misma mesa en algún momento yo dije que el Frente Amplio debió acompañar algunas de las medidas que se planteaban en la iniciativa de Sanjurjo, que era un poco la cara visible. Ahí yo creo que hubo un tema así del proceso político. Una cosa fue la iniciativa de Sanjurjo, en donde a la lógica inicial de gobierno, que era penas y represión, la propuesta sí incorporaba elementos vinculados a la prevención. Yo diría que seguían soslayados los temas de la rehabilitación, ya vemos cómo es la situación en materia de cárceles, y de lavado de activos y cosas por el estilo. El Frente propuso incluso varias de las medidas que estaban en el documento. Pero el tema es que en paralelo a ese diálogo, ¿sí?, la tesitura del Ministerio del Interior no era esa, era de agresividad, de disputa con el Frente en el terreno más político. Entonces condicionó, creo yo, la posibilidad de que el Frente acompañara más eso. Pero vuelvo a decir, yo lo dije ya en más de una oportunidad, el Frente debió acompañar algunas de esas propuestas, algunas hechas por el propio Frente Amplio. Fue una gestualidad positiva que lamentablemente a nuestro juicio no tenía el soporte institucional del Ministerio del Interior. Pero lo que pasa es que no cobremos facturas en eso, ni ellos ni nosotros, y lo que decimos es hay que sentarse con humildad, justamente significa que, bueno, hagámoslo ahora de otra manera. Ahora es ahora. Ojalá se pueda iniciar antes de las elecciones, porque es un tema que no puede esperar. Pero has tenido, por ejemplo, o vas a tener contactos con los distintos partidos para proponer formalmente, no sé, reuniones y los acuerdos que vos Nosotros, desde Convocatoria Sereñista, estamos evaluando justamente la forma en cuanto a quién es el que debe, cuál es el mejor lugar institucional, partidario, que tome la iniciativa concreta de ir al diálogo con los demás partidos y demás. Lo vamos a estar dialogando con el presidente del Frente Amplio justamente para definir cuál es la mejor forma, pero nuestra intención, nuestro objetivo es sí que a la brevedad haya una movida que convoque a la posibilidad de este diálogo. Gustavo Leal fue la persona que participó por el Frente Amplio de aquellas reuniones pluripartidarias. ¿Tiene que ser el referente? ¿Es el referente del Frente Amplio en materia de seguridad? Bueno, sin duda es un referente. No diría el referente, es un referente sin duda. Como te decía, acá hay un conjunto muy amplio de temas y nadie es experto en todos esos temas, desde la prevención hasta el lavado de dinero, ¿verdad? Por lo tanto, evidentemente va a haber que tener varios referentes según el tema, pero además de referentes partidarios, hay capacidades, hay gente en la sociedad uruguaya, más expertos incluso en muchos de estos temas, en lavado de dinero, en temas carcelarios, ni que hablar, incluido el comisionado parlamentario, ¿no? O sea que tenemos que tener la cabeza súper abierta para la conformación de esos grupos de trabajo que tienen tareas muy fuertes, ¿verdad? Que es, primero, por ejemplo, revisar toda la estructura de penas, porque con todas las movidas que hubo de cambios aluvionales, de subimos la pena, bajamos la pena, hoy uno ve el mapa y es incomprensible. La relación de gravedad del delito con intensidad de la pena se ha perdido, digamos. Todo eso hay que revisarlo sin poner a discutir la caricatura de que solo hay que subir penas o solo hay que bajar penas. El tema, ni que hablar de la inteligencia y la prevención policial. Reprimir donde hay que reprimir, por supuesto, pero después políticas de rehabilitación. Las políticas de rehabilitación para nosotros pasan en buena medida por entender que son diferentes a las políticas de seguridad, en el sentido incluso hemos planteado proyectos de ley en donde colocamos el Instituto Nacional de Rehabilitación por fuera del Ministerio del Interior. Porque la policía tiene vocación de prevención y represión del delito. Pero la rehabilitación es un bicho completamente diferente. En ese campo este gobierno sacó la DINALI del ministerio y la pasó al MIDES, ¿no? Yo creo que es un Es un paso bien dado,
Solo que, claro, la DINALI tiene capacidades minúsculas con respecto a lo que pasa, y además agarramos el tema en la etapa final, cuando un privado de libertad es liberado. Eso, entendemos, es llegar tarde al problema, ¿verdad? La rehabilitación requiere políticas propias, de lógica diferente a la lógica policial. Por supuesto, la policía tiene que seguir haciendo la seguridad en las cárceles, ¿no? Implica, también vinculado al tema penas, hoy toda la gente que está privada de libertad tiene que estar privada de libertad o tiene que tener otras medidas alternativas. Las condiciones de reclusión es algo que también, tú mencionaste a Petit, nadie ha podido hincarle el diente a fondo, ¿no? Porque ya sabemos las condiciones en las que viven. Exacto. A ver, pasamos en estos años de 11.000 a 15.000 y pico de presos. En muy pocos años las condiciones han empeorado. A pesar de que pueda haber un esfuerzo de aumentar el número de plazas, el aumento del número de plazas está por debajo del aumento de personas privadas de libertad. Y en estos tiempos, sobre todo en el área de las mujeres, ¿verdad? Entonces las condiciones son peores. Y no son ámbitos de rehabilitación, eso es lo claro, no son ámbitos de rehabilitación. Otro tema que requiere otro tipo de capacidades de expertos es el tema del combate al lavado de activos, al lavado de dinero, porque es la forma en que los narcos blanquean sus ganancias, ¿verdad? Por lo tanto, el Uruguay afortunadamente tiene expertos en muchas de estas áreas y lo único que no tenemos que mirar en eso es el color político partidario de quienes deban integrar estos grupos de trabajo que tienen que contribuir con propuestas para que el sistema político con compromiso político pueda abordar esto como una lógica de política de Estado. Para cerrar este capítulo, porque hablamos de Leal un segundo, la figura de Leal se vio envuelta en un sorpresivo giro en cuando visitó a los padres de Astesiano, luego prometió una explicación pública que no fue dada, por lo menos. A la interna del Frente Amplio el tema está claro, quedó pendiente. Creo que ese es un tema que ya está superado, sí, en la interna del Frente Amplio. Pero hubo una explicación. Y no se asocia a las capacidades de Gustavo en cuanto a su propuesta en materia de política de seguridad y capacidad de gestión en materia de seguridad. Lo que el Frente Amplio conoce es básicamente lo que se ha hecho público, pero reitero, desde el punto de vista político, entiendo que es un tema que está saldado. ¿Es suficiente lo que se conoce a nivel público? Bueno, es lo que se conoce. Fue lo que se conoció y bueno, nunca fue terminó de quedar muy la claro. explicación que el compañero entendió que debía dar y bueno, ya reitero, el Frente la tomó y dio el tema por suficientemente abordado. Está en estos días en debate el tema de los allanamientos nocturnos, va a haber un plebiscito. Tu postura ha sido un poquito más flexible en general hacia ese tema que en gran parte de Mira, dos cosas. Primero, el gobierno a veces lo que procura es, como no está resolviendo los temas de seguridad, buscar la sellada, buscar la cuestión con lógica efectista. Bueno, es como si hubiéramos tenido el instrumento del allanamiento, esto estuviera... No hay medidas mágicas en estos temas. Entonces, el allanamiento nocturno aisladamente no va a contribuir, además de que puede discutirse la verdadera efectividad de esa medida y los riesgos de esa medida. Hay que discutir estrategias de seguridad integrales. ¿Pero ahí en las integrales entra el allanamiento nocturno? Bueno, yo creo que en mi visión, allanamiento nocturno en cuanto a modificar la Constitución para habilitar allanamientos nocturnos, entiendo que no, pero es mi visión. A la hora de ir a una negociación política habrá que ver. Yo recuerdo en el gobierno anterior, diálogos que teníamos en distintos ámbitos con el ex ministro Bonomi, porque ya se trataba este tema. El tema de allanamientos nocturnos fue a plebiscito, o a referéndum, a plebiscito. Con el paquete de la Rañaga. Con el paquete de la Rañaga y la sociedad no Era difícil saber que había 4 y posiblemente mucha gente votó estando de acuerdo con 3. Claro, es imposible. Es imposible. Pero lo objetivo es que esto estaba en un paquete que se puso a consideración de la ciudadanía y no salió. Como otras cosas que después se pusieron en la LUC, el tema de aumento de penas, ¿no? Que no salieron en el plebiscito y que después se votaron en la ley.
ojo, los gobiernos tienen derecho a todo esto porque hay otros temas que la gente... Hay gente del gobierno que dice, pero este tema ya lo decidió la sociedad porque hubo un plebiscito. Bueno, no, acá este tema y el de los allanamientos nocturnos, si aplicáramos ese criterio no habría que volver a poner, no. Hay que poner a volverlo, está bien, es genuino políticamente que se ponga sobre la mesa. Con Bonomi me recuerdo en ámbitos donde estos temas se conversaron, que él planteaba algo que a mí me parecía criterioso, que es ir por la vía de ley interpretativa en cuanto al alcance de lo que uno puede considerar un hogar, y eventualmente avanzar en esa dirección sin alterar la Constitución en cuanto a eso. Es difícil, por lo menos a mí, que me convenzan de que hay cosas que no se hacen porque no se puede allanar de noche. Porque si tú estás convencido que en un lugar, bueno, obvio, a no ser que esté pasando en el momento concreto algo ahí, para lo cual entiendo que ahí sí se puede actuar, y bueno, ponés la custodia policial en la puerta hasta que salga el sol. Estoy haciendo una caricatura, ¿verdad? Lo que quiero decir es que tampoco puede ser previsible que el efecto de esto sea maravilloso ni nada por el estilo. Y los riesgos para la sociedad, porque hay experiencias en otros lados y de allanamientos en casas equivocadas, de formas, obviamente en la noche, en la oscuridad, que ponen en riesgo no solamente a los integrantes de la familia, sino incluso a la propia policía que entra, ¿verdad? O sea, hay muchas contraindicaciones en este tema que creo yo hay que poner sobre la mesa. Yo a priori y como medida aislada no llevo, digamos, el tema del allanamiento nocturno, la posibilidad de dialogar en la órbita legal para esta ley interpretativa. Claro, eso estoy abierto a hacerlo. Hay un proyecto de ley a propósito. ¿El Frente Amplio puede darle los votos de ley interpretativa? Y bueno, ¿Ha vuelto el tema al Parlamento? ¿Subía lo ha propuesto, por ejemplo? No leí en concreto el proyecto. Yo lo que planteo, porque estarán diputados seguramente, yo planteo la actitud de que en esa dirección podemos conversar, que no significa eliminar la imposibilidad de los allanamientos nocturnos en la Constitución. Bien. La mayoría de los países lo tienen. Hay muchos países que tienen con resultados también dispares en ese sentido, ¿no? ¿Qué es ser sereñista? Porque esta tendencia, o en fin, este sector del Frente Amplio ha recibido muchos nombres, o se lo llama de muchas maneras, ¿no? Desde moderados, socialdemócratas, republicanos, sereñistas. ¿Por qué eligieron sereñista de todos ellos? Bueno, uno de todo lo que puede elegir, elige en lo que se siente más representado. Pero eso no significa que haya ningún monopolio, ¿verdad? Obvio. Como quien se llama artiguista tenga el monopolio del artiguismo, o popular tenga el monopolio de lo popular. Es una impronta que uno pretende trasladar de en donde pone el foco. Entonces, yo no solamente entiendo que no hay monopolios en ese sentido, sino que incluso mientras más sereñismo haya en todo el Frente Amplio y en todo el sistema político, mejor. Uno sí tiene una visión del sereñismo, ¿verdad? Yo tuve el privilegio personal de tener un vínculo muy estrecho con Sereñi durante muchos años, pero no tengo el monopolio de nada. Hay gente que tuvo mucho más vínculo con Sereñi que yo o que lo interpreta de otra manera. Para mí el sereñismo incluye en primer lugar valores, ética, actuación ética. En segundo lugar, coraje político. Vaya si Sereñi tomó decisiones sabiendo el costo que iba a pagar en lo político, en lo personal, en lo familiar. En tercer lugar, visión estratégica, al mirar las cuestiones en claves o de políticas de Estado. Él siempre decía, pensemos que lo que hagamos hoy, bueno, ¿qué va a pasar en la mañana siguiente? Él trabajaba en cosas de estrategia en el ejército, ¿verdad? Otra característica fundamental del sereñismo es el talante de diálogo, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de la palabra Sereñi, la imagen de Sereñi se asocia, ¿no?, al bigotito con el consenso al lado, ¿verdad? Exacto. O sea, la búsqueda de acuerdos. Sereñi tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es de que siempre había que buscar la parte de verdad que había en el otro. Yo creo que esa es una actitud que define una actitud política, en el entendido de que hay temas sobre los cuales tenemos que buscar acuerdos, buscar políticas de Estado. Sobre todo no.
y diferencias en muchísimas cosas, es lo que tiene que caracterizar un régimen democrático con visiones político-ideológicas diferentes. Pero sobre algunos temas sí. En fin, yo creo que hay 4, 5, 6 características que por lo menos en mi caso yo digo, bueno, acá hay una lógica sereñista. Nadie tiene el monopolio ni del concepto ni del accionar político, pero nosotros elegimos llamarnos sereñistas, como otros eligieron llamarse de otra manera y me parece perfecto. Inevitablemente me viene a la memoria el caso Sanjurjo de vuelta, porque pensándolo con toda esa definición de sereñismo, enfrentados a un Ministerio del Interior dirigido por una figura muy potente como Luis Alberto Heber, que no estaba teniendo buenos resultados, evidentemente, y aparte que es un contrincante político duro y permanente con el Frente Amplio, en el cual, bueno, lealmente, ¿no? Siempre ha participado desde hace muchos años en un debate fuerte con el Frente. Aparece una figura que por primera vez en el debate público, por lo menos desde la coalición en el gobierno, toma los temas que siempre tomó el Frente, que son los de prevenir, rehabilitar. Rehabilitación no tanto, prevención sí. Pero está bien, no importa, es un detalle. No importa. El gobierno le da vuelo, le da alas. Ese contrincante le dice, bueno, trabajen, convoca a todos. Y llega el momento y no se firma. Entonces, bueno, me parece que de esa batería de valores o de lógica sereñista, el del que el monopolio de la razón no la tiene solo el Frente, que la puede tener el otro, falló en ese caso. El de la estrategia también, bueno, tengamos una visión de largo aliento, acordemos en estas cosas. Bien. Me parece que, no digo Vergara, digo el Frente Amplio ahí falló en... Hay varias cosas, hay prerequisitos que para poder tener una mesa de diálogo realmente abierta y demás, hay muchos más requisitos que simplemente que aparezca una figura que yo reivindico, ¿no? Es más, en este acuerdo que yo propongo, me imagino a Diego Sanjurjo sentado en esa mesa. El tema es que no era lo mismo el peso de Sanjurjo que el del ministro. Bueno, eso por supuesto. Por supuesto. ¿No? Y a la vez, en paralelo, de que se tendía esta mano, entre comillas, para dialogar, la actitud del ministerio con el Frente Amplio era de absoluta beligerancia. Acá no es solamente dar una gestualidad, hay que tender la mesa de verdad y eso creo que no ocurrió. Y después vuelvo a decir, el Frente fue y trabajó, hizo propuestas. Hay cosas en el documento que son propuestas del Frente Amplio. Pero que el Frente después no firmó, por lo que digo del relacionamiento político, porque para buscar diálogo y acuerdo, el clima del relacionamiento hay que construirlo. Y no estaba ese clima, había una enorme beligerancia, había como dos diálogos que no eran consistentes. Uno decir, compensemos un poquito esto juntos y al lado, palo, 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 ¿no? Entonces, todo el paquete tiene que ser consistente para que esto pueda pasar. ¿Algo cambió para que ahora pueda pasar? ¿O la salida del ministro, por ejemplo, es importante para que eso pueda pasar? Nuestro planteo de buscar acuerdos en esto no está asociado para nada con la circunstancia de la salida del ministro Heber del Ministerio del Interior. Es una convicción que tiene que ver, sí, con que estamos ahora en se abre, digamos, un ciclo electoral en donde hay que evitar, creo yo, que estos temas sean motivo de discusión de política menor en un contexto donde la situación está cada vez más compleja, en un contexto donde debemos abordar cuanto antes esta cuestión. Es un tema de madurez política de todo el sistema. Es un tema de madurez política de todo el sistema. Tenemos que mostrar como sistema político, porque el diálogo no es solo político, no es solo de los partidos, ¿no? Hay que incorporar la enorme cantidad de organizaciones sociales que trabajan en estas cuestiones, pero la madurez la tiene que mostrar el sistema político porque es quien lidera ese diálogo y bueno, en algún momento tenemos que ser capaces de mostrarlo. Ha generado mucha polémica con 2 tuits sucesivos casi en pocos días. Alguna, desde el propio Frente Amplio, la diputada Margarita Lipschitz le dijo que si era de un asesor, que le está diciendo que tiene que generar escándalos. ¿Es así? No, para nada. Que hablen, pero que hablen... No, yo no comulgo con esa idea con tal de que hablen, igual que hablen mal, yo no comparto esa visión. En el diario El País, algunas fuentes, según cita El País, fuentes cercanas a ti decían que hay que estar presente. Habrá gente que lo piense, yo no lo comparto. Pero estar presente no es estar presente es fundamental.
nadie acompaña o nadie vota a quien no está presente, pero no es estar presente de cualquier manera. Uno puede emitir opiniones, ser más polémicas, menos polémicas, se puede equivocar, claro que sí, pero no con el objetivo de estar a toda costa. El primero de esos tweets fue sobre la Revolución Cubana, el aniversario 60, ¿no? Y 5. 65. Larga revolución. Larga revolución y larga dictadura también. Sí, nosotros ahí tratamos de plantear en primer lugar el tema que ya hemos hablado Acá como mismo. 5 veces en esta mesa. Yo las últimas entrevistas que vino no lo quise volver a traer el tema, pero el tuit, Vergara lo puso de vuelta. No estoy criticando eso. Yo ahí en el tuit lo que pongo, en primer lugar, sí, reivindico lo que pasó hace 65 años, que fue un proceso conmovedor, esperanzador en todo el continente. La izquierda latinoamericana no sería la misma sin la Revolución Cubana. Y bueno, y obviamente eso sí lo reivindico como un proceso emancipador, cultural. Ahora, también digo, 65 años después ya no estamos en la misma situación. Y ahí yo pongo, en todo caso, la pata en el lado crítico, ¿verdad? Los propios cubanos dicen, tenemos que corregir cosas. Claro, está claro que este proceso no ha contribuido sustancialmente a la mejora en la calidad de vida de la gente, ni que hablar. Hay libertades recortadas, ni que hablar. Hay una persecución a manifestaciones opositoras, ni que hablar. Yo sobre esas cosas sí tengo una postura crítica, en el sentido de decir, bueno, hace 65 años yo no vivía, digamos, pero lo que uno toma de herencia en las posturas de izquierda tuvo un contenido, ¿verdad? Que además fue, vamos a entendernos, y Habermas si lo conocerá, que ha escrito libros sobre el asunto, que tuvo interpretaciones varias, definiciones varias, accionarios políticos varios, pero evidentemente fue un hito fundamental en el proceso de desarrollo de la izquierda en el continente, también en el Uruguay, pero a 65 años de eso, evidentemente, Misiones absolutamente crítica. Lo que pasa es que, perdón, sí, pero sí, dale. pero el tweet, va a ser más fuerte. No, Sí. el tweet tuvo la no virtud o el defecto, no sé cómo llamarlo, de que enojó a todo el mundo, porque en el Frente Amplio tenemos una línea que, bueno, obviamente la que más lo representa es el Partido Comunista, que reivindica y que simplemente saludó la revolución y dice que es un faro, que también lo dijo la senadora Lasso hace poco, digamos, estamos bien. Ahí fui claro también en que no es un faro. Por eso, está claro para Vergara que no es un faro. No es un faro. Yo no comulgo con un régimen de partido único, de represión de la oposición, de falta de libertades. Bueno, pero enojó a los otros, porque justamente por eso, porque uno espera del sector que Vergara, o por lo menos yo espero, no quiero adjudicarme más que Vergara dice que quiere liderar y que está liderando, o bueno, va a ir a la interna para demostrarlo, que si no hay partidos, multipartidismo, si no hay libertad de hacer partidos políticos, si se reprime la oposición, si va gente presa, si no hay libertad de prensa, no hay democracia. Que yo creo eso. Entonces hay una dictadura. Yo creo eso. Pero a ver, como eso no se ¿sabes dice? lo que a mí de alguna manera me revuelve en el tema? Porque conceptualmente estoy de acuerdo. Lo que me revuelve el tema es ¿por qué el foco en que la gente izquierda tenga que decir con respecto a Cuba? Y tenemos situaciones análogas o peores en otras partes del mundo, porque tampoco uno pensando en que uno va a ser gobernante, se para en el pedestal desde el gobierno a decir, a ver, vos sos esto, vos sos lo otro, porque no funcionan así las relaciones internacionales. Porque digo que cuando alguien va a Qatar y a nadie se le pregunta, bueno, pero en Qatar hay dictadura o no hay dictadura, o alguien va a Emiratos Árabes, ¿hay dictadura o no hay dictadura? Pero hay dictadura o no hay dictadura. Y bueno, por eso, el tema no es etiquetar en ese sentido. Entonces, eso es un poco lo que a mí me rechina. Pero conceptualmente es eso, yo no comulgo con eso, creo que no es un marco democrático en donde hay persecución a la oposición, falta de libertades y no hay resolución de los problemas básicos de la gente. Lo que es sorprendente, o por lo menos a mí me sorprende bastante cuando hablamos de este tema, es que... Hay autoritarismo, no tengo ninguna duda, ¿no? Bien, sí, pero ¿cómo cuesta en el Frente Amplio, la izquierda en general, decirlo, ¿no? Porque si se piensa, como tú estás diciendo, no hay libertad, no hay elecciones, toda la gente tiene dificultades de todo tipo.
y están viviendo hace 65 años bajo un régimen de partido único, ¿cuál es la traba, el impedimento de entender que es una dictadura? ¿Es una dictadura? Por eso yo traté de dar mi explicación en cuanto a parémonos en el pedestal, veamos el mundo entero y asignemos, estas son dictaduras, estas no, estas más o menos. Pero podemos Así decir no de funciona. otros países que son dictaduras y ¿Cómo? sin ningún problema. Bueno, pues yo no veo que se salga a decir o a plantear, bueno, a ver, en Qatar, en Emiratos Árabes, en esto, donde pasan cosas tan iguales o peores de lo que uno puede ver en Cuba, y esté toda esta discusión de si hay ataduras ideológicas que... Pero sí reconozco que a nivel del Frente Amplio no todos piensan, de manera tan crítica la situación de Cuba, y sí cuesta explicitar en esos términos de etiqueta, digamos, la situación de Cuba. Yo eso lo reconozco. El otro tuit que trajo mucha polémica, quizás más polémica todavía, ¿no? Seguro, fue el tema de los Andes. Y lo quiero leer porque capaz que hay gente que no lo ha visto, donde tú escribís: la epopeya de los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad, muchachos de élite sin vuelta ni matices. Sin embargo, y creo que ahí está el eje de la polémica, sin embargo, todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es una historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de heroísmo. Puede que en Uruguay haya recelos de clase y también conciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace las particularidades de esta sociedad que hemos construido. El sin embargo... Sí, un error. Fue una cosa que escrita cuando uno la escribe no la interpreta, y visto después dio a malos entendidos. Dio a malos entendidos porque no todo el mundo tampoco entendió. O sea, hubo... Otra vez enojó a todo el mundo. Sí, bueno. Eso enojó a cierta gente del Frente, que yo no la entiendo realmente, o del Frente o no del Frente, a cierto sector del Uruguay, digamos, que les tiene tirria a la gente de los Andes, que yo no entiendo cómo, absurdo. Son de los mayores héroes vivos que tenemos en el país. Sí, yo menciono la palabra heroísmo. Sí, sí. Y no es una palabra que mencione fácilmente en ninguna otra circunstancia. Ahí va, y a su vez enojó también a los que los consideran héroes por el sin embargo, ¿no? Por relativizar. No, justamente ayer uno de los sobrevivientes, al cual le agradezco además los conceptos, que fue Servino, que dijo, no, eso fue mal. Si uno lee el tuit entero, no solamente hubo malas interpretaciones, sino que además creo que está implícito que hubo utilización política del asunto, y el llamado que hace Servino, que yo comparto, que es a no politizar este asunto. Yo vuelvo sobre lo que dice el tuit. Para mí la historia de los Andes es una historia que me conmovió toda la vida. Yo tenía 7 años cuando ocurrió, no la palpaba en toda su dimensión, pero recuerdo las discusiones en mi familia, las conversaciones en mi familia sobre el tema. Y justamente el objetivo de eso es ir en la dirección que decía Havercorn, que es decir, acá no podemos tener recelos o cuestiones de clase. Acá hubo una historia protagonizada por chiquilines, que la mayoría provenientes sí de sectores acomodados de la sociedad, pero que dieron lección de valores y de heroísmo. Y eso es lo que yo... Y porque quedó mal escrito, No, claro, pero digo, ¿por qué te pareció? Hubo malas interpretaciones, hubo gente que lo interpretó bien y otra gente que no. Sin duda. Pero ¿por qué te pareció importante hacer énfasis en la condición social de esos chiquilines? Porque es lo que dice Havercorn. Porque hay mucha gente en la sociedad que primero, antes de evaluar el tema en sí mismo, primero ve de qué orden social vienen. Y yo creo, mi tuit, si tú lo leíste entero, y te lo agradezco, estoy diciendo, acá no puede haber cuestiones que agrieten la sociedad. Y pensado en esos términos es generar grieta. Esa fue la intención. Evidentemente no fue feliz la redacción porque generó interpretaciones en una dirección y en otra. Yo hice un segundo posteo, yo le sigo llamando tweet, no sé cómo llamarle. Creo que todos. Sí, aclaratorio en esta dirección, diciendo, bueno, espero que esta aclaración sirva para entender el objetivo del tuit. O sea, leí de cualquier disparate en el tuit, ¿verdad? Pero bueno.
un querido profesor y politólogo, sociólogo, Carlitos Pareja, dice que el sistema electoral que tenemos nos lleva a este blanco y negro en el cual vivimos hasta esto, hasta la tragedia de los Andes, analizada en clave de Peñarol Nacional, blanco-negro, es decir, ¿estamos en esa dinámica en todo? Y también hay una tendencia, y sobre todo en el marco de las redes. Primero pensemos, las redes no son toda la sociedad, Por ¿no? supuesto. Y en particular Twitter o X, que es donde la mayor agresividad que uno ve en las redes es en X, muchas veces lanzada, fomentada, estimulada desde el anonimato o desde los trolls, ¿no? Entonces, que hay una tendencia a todo, a hacer Ámsterdam y Colombe, yo creo que sí, tenemos que combatirlo desde los medios de comunicación, desde el sistema político, de las organizaciones sociales. Porque es un facilismo, ¿verdad? La caricatura de blanco-negro es un facilismo, pero no ayuda a solucionar. A entender en primer lugar y mucho menos a solucionar. Ahora, la elección interna no obligatoria, donde los que votan son a veces los que más camiseta tienen o más radicalizados están o más militantes son, pero en definitiva muchas veces son los que están más como tensionados, y la gente más como que la ve más de la olímpica es la que a veces no va a votar, porque no, ese sistema electoral que tenemos no fomenta que en las internas corran con ventaja los que más radicalizan, los que más... Y bueno, es una posibilidad. ¿No hay que cambiarlo? Bueno, me pasa que si bien puede tener ese corolario o ese incentivo, también tiene otras ventajas el tener elecciones internas, ¿no? Que ordena... En Argentina son obligatorias, por ejemplo. No digo sacarlas. No digo seguir a la lógica, porque son obligatorias y no son obligatorias las que sí. Es un poco entreverado también. Pero bueno, yo no estoy... Otros caminos, digo. Sí, lo que pasa es que como son elecciones internas de los partidos, tú no podés obligar a la gente a votar en un partido donde no se siente identificado con ninguno. Yo creo que es esa un poco la lógica de que no sean obligatorias. Hay otra regla que lleva y que es generalizada en muchos países, que también, a ver, el tema de la polarización en la evolución de las sociedades y con el tema de las redes es un fenómeno global, ¿no? O sea, no escapamos de ese fenómeno global. Pero yo creo que también la regla del balotaje, que yo también la defiendo, porque yo creo que por algo, digo, a la hora después de gobernar, tener una lógica de balotaje ayuda. También es también una regla que hace que la disputa converja bien al centro, con lo cual se generen algo así como dos bloques, que las partes más polarizadas de ese bloque son los que generan lo que tú decís. Entonces, no hay reglas electorales perfectas. Si quitáramos el balotaje tendríamos otros problemas. Si hiciéramos obligatorias las internas tendríamos otros problemas. Y bueno, tenemos que culturalmente trabajar para que la polarización indiscriminada, absurda, insultante, que, ojo, hay que hacerlo desde el propio sistema político. Lamentablemente yo... En algún momento todos caen. No creo que todos caigan. Todos. No creo que en el sistema político la inmensa mayoría no fomenta una polarización insultante. Pero también debo decir que algunos integrantes del sistema político sí lo hacen y hacen daño. Tenemos que cerrar, pero no te quiero dejar de preguntar esto porque cuando surgió la polémica con Margarita Lifschitz, la diputada del Frente Amplio, ella hablaba algún asesor que le diga, no me acuerdo exacto cómo era el tuit, pero hablaba de asesor. Y ahí tú estás trabajando con Pancho Bernaza, ¿es correcto? Toda esta línea de concepciones en Twitter, etcétera, ¿es parte de la estrategia de publicidad? Porque eso es lo que hay algunos que lo dicen. No. A ver, yo primero, lo que se publica desde mi Twitter, desde mi X, no es tiene responsabilidad que ver mía. De que para yo opinar, me asesoro con mucha gente. También con Bernaza, pero con mucha gente en las cuestiones conceptuales, temáticas y en las cuestiones comunicacionales. A veces las cosas salen mejor, a veces salen peor. ¿Te rezongó por estas publicaciones? ¿Te rezongó por estas publicaciones que te dieron lío? No, más bien lo interpretamos en, che, ¿qué pasó acá? Pero
Hay una cuestión que este último de los Andes, yo reitero, evidentemente falló en la redacción porque dio a malos entendidos, pero yo el contenido de fondo, que fue el que traté de trasladar hace un ratito, lo siento, lo vivo, lo pienso y creo que tengo la obligación de trasladarlo. A muchos, lo mismo con el tema Cuba o con cualquier otro tema, o con los temas de seguridad. Decir en el Frente a priori de que no puede ser esto un tema botín electoral, de repente no todo el mundo del Frente Amplio está de acuerdo. Porque también está eso de pará, pero nos ganaron en el 2019 dando la manija con el tema de seguridad y al renunciar a Bonomi. Bueno, sí, está. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque la contracara de eso es decir, sabemos cómo resolverlo. Y no, nadie tiene la varita mágica en ese tema. Entonces, que uno pueda alargar ideas y opiniones polémicas, me parece natural. A veces salen mejor, a veces no. Mario Vergara, precandidato del Frente Amplio, muchísimas gracias por estar Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a ir a una